Vamos a resolver este ejercicio. El ejercicio dice, utilice el método de nodos para determinar la fuerza presente en cada elemento de la armadura mostrada. Establezca si los elementos están en tensión o en compresión. Nosotros aquí tenemos un ejercicio de los primeros que se comienzan a ver cuando estamos trabajando con armaduras. Es un ejercicio sencillo ya que únicamente lo podemos resolver con el método de nodos, no necesitamos determinar las reacciones. Entonces, en este caso lo primero que tendríamos que hacer es analizar cada uno de los nodos para poder saber por cuál nodo podemos comenzar. Recordemos que estamos limitados en 2 dimensiones para resolver únicamente 2 incógnitas en cada uno de los nodos. Es decir, por cada nodo máximo voy a poder tener 2 incógnitas, dado que solo tenemos suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y. Además de esto, es importante que en este ejercicio tenemos una configuración en los nodos muy particular, que es la que tenemos, por ejemplo, en este nodo. A lo largo del ejercicio vamos a ver qué es lo que pasa cuando tenemos ese tipo de configuración. Lo primero que tendríamos que analizar, como lo acabo de comentar, es ver cuántas incógnitas tenemos presentes en cada uno de los nodos. Voy a comenzar con el nodo A. En el nodo A tenemos la incógnita de la barra AC, la incógnita de la barra AD y la incógnita de la barra AB. Entonces en total tenemos 3 incógnitas. Ahora en el nodo B tenemos la incógnita de la barra AB, tenemos la incógnita de la barra BD, en total tenemos 2 incógnitas. Ahora en el nodo D tenemos la incógnita de la barra DF, la incógnita de la barra BD, la incógnita de la barra AD y la incógnita de la barra CD. Entonces aquí tenemos 4 incógnitas. Por otro lado, en el nodo C tendremos la incógnita de la barra AC, la incógnita de la barra CD, la incógnita de la barra CF, la incógnita de la barra CE. Entonces aquí nosotros tendremos 4 incógnitas. Y en el nodo F tenemos la incógnita de la barra CF, la incógnita de la barra DF, la incógnita de la barra EF. Son 3 fuerzas internas, además de las 2 reacciones, la reacción FY y la reacción FX. Entonces en total tendremos 5 incógnitas. Y por último, en nuestro nodo E tenemos la incógnita de la barra EC y la incógnita de la barra EF, además de la reacción que tenemos vertical. Entonces tenemos 3 incógnitas. Como podemos observar, existen en cada uno de los nodos distintos números de incógnitas y el único que podemos resolver en este caso es el nodo B, porque tenemos solo 2 incógnitas. Recordemos que otra opción sería iniciar haciendo equilibrio de cuerpo rígido para determinar las reacciones tanto en F como en E, pero en este caso yo me voy a centrar únicamente en el método de nodos para dejarlo bastante más claro. Entonces, ya que sabemos por cuál tenemos que empezar, empezaremos por el nodo B. Para comenzar con el nodo B tendremos que hacer un diagrama de cuerpo libre del nodo B. Entonces tendremos que en el nodo B tenemos presente el nodo, tenemos presente una fuerza externa que es una fuerza de 2 equips y además de esto tenemos 2 fuerzas internas. Las 2 fuerzas internas yo las voy a suponer a tensión. ¿Cómo es suponerlas a tensión? Suponerlas a tensión es suponerlas del nodo hacia afuera. Esta condición que está aquí es suponerlas a tensión. Generalmente es recomendable, sobre todo cuando vamos iniciando, todos los nodos suponerlos a tensión o suponerlos a compresión. Yo todos los voy a suponer de esta manera en tensión. Entonces tendríamos aquí lo que es nuestra fuerza AB, tendríamos nuestra fuerza BD. Entonces aquí nos genera una situación, una configuración muy particular de los nodos. Esta es una forma en la que cuando nosotros veamos que están de esta manera los nodos, nosotros podemos inferir automáticamente cuál es el valor de cada una de nuestras fuerzas. ¿A qué me refiero? Lo voy a explicar paso por paso para que quede más claro, pero el objetivo es que cuando tú veas que hay un nodo con esta configuración, puedas tú rápidamente resolverlo, incluso sin escribir todo lo que yo voy a escribir hasta ahorita. Entonces recordemos que nosotros tenemos sumatoria de fuerzas en X y también tenemos sumatoria de fuerzas en Y. Para que se mantenga el equilibrio, ambas tienen que ser igual a 0. En la sumatoria de fuerza en Y lo único que tenemos presente es la fuerza BD. Solo existe esa fuerza. Si nosotros sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0
y solo existe una sola fuerza, entonces esa fuerza tiene que valer 0. Esto es muy claro. Si nosotros tenemos una sola fuerza, ya sea en X o en Y para que se mantenga el equilibrio, la sumatoria de fuerza en X y la sumatoria de fuerza en Y tienen que ser 0. Si nosotros en una dirección tenemos una sola fuerza, entonces esta fuerza tiene que ser 0. Esa es una situación muy particular cuando tenemos un elemento en una sola dirección. Entonces, en este caso, solo tenemos un elemento en y ese elemento va a tener que valer 0. Necesariamente tiene que valer 0 para que se mantenga el equilibrio. De cualquier forma, si no queda bastante claro, pues lo voy a escribir. Si hiciera la sumatoria de fuerzas en Y, pues entonces tendríamos únicamente menos BD, porque va hacia abajo, y no hay ninguna otra fuerza, entonces no puedo agregar nada más a la sumatoria, entonces esto tiene que ser igual a 0. Con eso obtendríamos que BD vale 0. La fuerza en BD es 0. Vamos ahora con la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X también está en una situación muy particular por lo siguiente. Solo tenemos dos fuerzas en X. Solo tenemos AB y la fuerza de 12. En los casos donde tengamos únicamente dos fuerzas en una dirección, en este caso están en X, pero en cualquier dirección aplica. Si solo tenemos dos fuerzas en esa dirección, entonces las fuerzas necesariamente tienen que ser iguales. Repito, en los casos donde tengamos en una dirección, en este caso es en X, dos fuerzas únicamente, entonces necesariamente tienen que ser iguales. Entonces AB tiene que ser de 12. ¿Y 12 de qué manera? Tienen que ser 12 a compresión, necesariamente. Entonces lo voy a comprobar. Si nosotros hacemos el cálculo, tendríamos que menos AB, en este caso no hay necesidad de sacar componentes porque toda la fuerza va en dirección de X, menos 12 es igual a 0. Entonces nosotros, si despejamos de aquí, nosotros tendríamos lo siguiente. Tendríamos que AB va a ser igual a menos 12 kips. Entonces tenemos que nuestra fuerza B es menos 12 kips. Como comentaba, ya sabíamos nosotros desde antes que tenía que ser menos 12 o tenía que ser 12 a compresión porque tiene que ser igual a esta. Recuerden que este signo negativo lo que nos dice es que no va como yo la supuse, sino que va al revés. ¿Y por qué va al revés? ¿Y por qué estoy diciendo que es igual? Recordemos que cuando estamos considerando una fuerza que está apuntando al nodo, entonces esta también va a apuntar al nodo. Esto que acabo de decir solo aplica en este caso en particular. Es decir, cuando tenemos por un lado esta situación de aquí, que solo tenemos una sola fuerza en una dirección, entonces esa fuerza tiene que ser 0. Y por otro lado, cuando tenemos únicamente dos fuerzas en una dirección, estas tienen que ser iguales, que es el caso de aquí. De cualquier forma, si esto no te queda muy claro, pues lo puedes expresar de esta manera y así puedes confirmar los resultados. Conforme vayas teniendo más práctica, entonces va a ser mucho más sencillo determinar cada una de las fuerzas en ejercicios de este tipo. Porque si ya supieras esto al iniciar el ejercicio, tú ni siquiera tendrías que haber escrito lo que yo tengo escrito en la pantalla. Ya podrías haber determinado que BD valía 0 y que AB valía menos 12 kips. Vamos a continuar con el ejercicio. En este punto nosotros ya sabemos el valor de BD, ya sabemos el valor de AB también, entonces en el nodo B ya no tenemos incógnitas. Ahora en el nodo A antes no conocíamos 3, pero ahora como ya conocemos AB, ya sabemos el valor de AB, entonces únicamente no conocemos esta y no conocemos esta, entonces ya tenemos solamente dos incógnitas. Por otro lado, en el nodo D antes no conocíamos 4 y ahora no conocemos 3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que podemos continuar con el nodo A. Para continuar con el nodo A vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre del nodo A. En el nodo A tenemos lo siguiente, tenemos el nodo, tenemos tres fuerzas internas nada más, recordemos que yo lo voy a estar suponiendo a tensión. Entonces tenemos lo que sería la fuerza AB, que ya la conocemos, tenemos lo que sería la fuerza AD, que no conocemos, y tenemos lo que sería la fuerza AC, que tampoco conocemos. Entonces aquí nuevamente tenemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y.
Cabe recalcar lo siguiente, nosotros podemos elegir por dónde empezar, podemos empezar por sumatoria de fuerza en X o por sumatoria de fuerza en Y. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros empezamos por sumatoria de fuerza en Y, por ejemplo, en Y aparecen estas dos fuerzas. Las dos fuerzas no las conocemos, entonces tendríamos una ecuación con dos incógnitas. Por otro lado, si nosotros comenzamos con sumatoria de fuerza en X, entonces empezaríamos con estas dos fuerzas. De esas dos fuerzas, una sí la conocemos y la otra no. Entonces será más conveniente empezar con sumatoria de fuerzas en X. Entonces, si empezamos por sumatoria de fuerza en X, entonces tendríamos la fuerza AB. Esta fuerza va en dirección positiva porque va hacia la derecha, entonces tenemos AB. Además de esto, tenemos que calcular la componente de AD. Para la componente de AD tendremos el triángulo siguiente. Voy a dibujarlo en rosa. Tenemos este triángulo que está aquí, que tiene de base 12 y de altura 5, lo que nos daría una hipotenusa de 13. Entonces tenemos un triángulo de base 12 y de altura 5 con una hipotenusa de 13. La componente horizontal de AD nos daría de la siguiente manera. Nos quedaría positiva porque va hacia la derecha y sería 12 entre 13 que multiplica a AD. Esto tendría que ser igual a 0. Cabe recordar que el valor de AB ya lo teníamos y era de menos 12, entonces lo podemos sustituir. Entonces tenemos que es menos 12 más 12 treceavos de AD. Esto es igual a 0. De aquí vamos a despejar y entonces tendremos que 12 treceavos, lo voy a hacer parte por parte para que sea muy claro. Tenemos que 12 treceavos de AD va a ser igual a 12. Y entonces este 12 treceavos está multiplicando y lo vamos a pasar dividiendo. Si te cuesta trabajo distinguir esta parte, no hay ningún problema, lo podemos hacer parte por parte. Este está dividiendo y va a pasar para acá multiplicando. El 13 está dividiendo y va a pasar multiplicando. Entonces esto nos quedaría que es 13 que multiplica al 12 que ya teníamos acá. Y el 12 que está aquí está multiplicando y va a pasar dividiendo. Entonces tendríamos que AD va a ser igual a 13 doceavos de 12. Entonces aquí convenientemente nos queda esto de una manera muy sencilla para que el 12 se nos simplifique con el 12 y esto simplemente nos quede que AD va a ser igual a 13. Entonces lo voy a dejar así, nada más AD es igual a 13 kips. En este caso salió positivo, esto quiere decir que va a estar a tensión. Ahora para encontrar AC tendremos que hacer la sumatoria de fuerza en Y. Entonces en la sumatoria de fuerza en Y tenemos lo siguiente. Tenemos que la sumatoria de fuerza en Y tiene que ser igual a 0. Tendremos que la componente AD en sentido vertical, es decir, la componente que va en Y de AD va a ser igual a 5 entre 13. Estos serían 5 treceavos que multiplica a AD. Y además de esto, esta es negativa porque va hacia abajo. Y además tenemos nuestra componente de AC, que en este caso es completa, toda la fuerza va en dirección vertical, entonces menos AC igual a 0. Como nosotros ya sabemos que AD vale 13 kips, entonces lo sustituimos y tendremos lo siguiente, tendremos que AC va a ser igual a menos 5 treceavos de AD, pero AD ¿cuánto vale? AD vale 13. Entonces 13 entre 13 se simplifica y nos quedaría simplemente que AC vale 5. Entonces simplemente AC vale 5 kips. En este caso sería negativo, que nos indica que está a compresión. Esto que tenemos ahorita en la pantalla es lo que tenemos que hacer para resolver el nodo A. Como pueden observar, se resuelve de una manera bastante sencilla. Simplemente lo hice paso por paso para que no nos perdiéramos en el recorrido. Ya sabemos que AC vale menos 5 kips y AD vale 13 kips. Ahora vamos a continuar con el siguiente nodo. Como podemos observar, ya conocemos esta barra y esta barra y también esta barra. Las primeras 4 barras, las 4 barras de la parte superior, ya sabemos cuál es la fuerza que tienen. Entonces ya no tenemos incógnitas en el nodo A, ya no tenemos incógnitas tampoco en el nodo B y ahora en el nodo D tenemos 2 incógnitas y en el nodo C tenemos 3 incógnitas. Entonces nosotros podemos continuar por el nodo D.
Para resolver el nodo D tendremos que hacer un diagrama de cuerpo libre. En el nodo D tenemos lo siguiente, tenemos el nodo, tenemos las fuerzas que participan en el nodo, que serían las fuerzas internas BD, la fuerza interna AD, la fuerza interna CD y la fuerza interna DF. Todas están supuestas a tensión. Además de esto tenemos lo que sería nuestra fuerza de 18 kips. Esta la puse en rojo porque es una fuerza externa. Las fuerzas que estoy suponiendo a tensión son las fuerzas internas, las fuerzas externas las coloco justo como van. Es decir, como ya están indicadas que van hacia la izquierda, así la pongo. Ya que tenemos esto, hay que recordar varias cosas. La fuerza BD ni siquiera era necesario que la colocara. ¿Por qué? Porque ya sabemos que vale 0. Entonces se puede colocar o puede ya no colocarse porque ya sabemos que vale 0. Ahora, la fuerza AD, esa sabemos cuánto vale, no vale 0. La fuerza AD vale 13 kips, que es lo que tenemos aquí, y es en sentido positivo. Y tenemos dos incógnitas que es CD y DF. Por un lado, CD está en X y DF está en Y. Eso nos va a hacer que, independientemente de que empecemos por suma de fuerzas en X o por suma de fuerzas en Y, vamos a encontrar una de las dos. Es decir, si hacemos primero suma de fuerza en X, encontraremos CD, y si hacemos primero suma de fuerza en Y, encontraremos DF. En este caso da igual por cuál tengamos que empezar. Si nosotros tuviéramos alguna necesidad en particular, es decir, que por ejemplo solo necesitáramos uno de los dos, pues entonces ya podemos elegir por cuál queremos comenzar. Pero para este caso en particular nosotros requerimos todos los valores de todas las fuerzas de todos los elementos de nuestra armadura. Entonces tenemos que hacer los dos, da igual por cuál empecemos. Voy a comenzar yo por sumatoria de fuerza en X, nada más porque sí. En la sumatoria de fuerza en X recordemos que tiene que ser igual a 0. En la sumatoria de fuerza en X nos aparece la componente horizontal de AD. La componente horizontal de AD, para esta tenemos que usar el triángulo que ya teníamos, que es el triángulo rosa, que lo recuerdo aquí, que tiene de base 12, de altura 5 y la hipotenusa es de 13. Para este triángulo nos va a servir para las componentes de AD. La componente de AD en sentido horizontal va a ser menos, porque va hacia la izquierda, 12 entre 13, que multiplica a AD. Además de esto tenemos nuestra fuerza CD, que también es negativa porque va hacia la izquierda, CD. Y también tenemos nuestra fuerza de 18, que también es negativa porque va hacia la izquierda. Esto tendría que ser igual a 0. Ya que tenemos esto, entonces podemos sustituir el valor de AD. Recordemos que AD vale 13 kips. Entonces lo sustituimos y tendremos que menos 12 entre 13, que multiplica a AD, pero AD vale 13, menos CD, menos 18, es igual a 0. Entonces aquí estos 13 se nos simplifican y nos quedaría simplemente menos 12, menos 18, lo junté aquí para que sea más claro, menos CD es igual a 0. Y entonces tenemos que menos 18 menos 12 nos va a dar menos 30 y esto va a ser igual a CD. Nada más lo voy a ordenar como siempre lo tenemos, que sería que CD va a ser igual a menos 30. CD es igual a menos 30. Estos son kips. Esta sería la primera de nuestras dos fuerzas que necesitamos en el nodo D. Ahora para la fuerza DF pues hacemos sumatoria de fuerzas en Y. En la sumatoria de fuerzas en Y tenemos lo siguiente. En la sumatoria de fuerzas en Y tenemos BD. Recordemos que BD ya vale 0, entonces no es necesario anotarla. O se puede anotar como 0. Tenemos la componente de AD. En este caso la componente de AD sería vertical hacia arriba. Entonces tenemos que será positiva. Son 5 entre 13. AD. Además de esto tenemos nuestra componente DF, que va a ser negativa, será menos DF igual a 0 porque ya no hay ninguna otra fuerza. Entonces sustituimos el valor de AD, que el valor de AD es de 13, entonces tendríamos que 5 veces que multiplica a AD, pero AD vale 13, entre 13 menos DF es igual a 0. Entonces aquí el 13 y el 13 se nos simplifican ambos. Tenemos que el 13 y el 13 se nos simplifican y entonces nos quedarían simplemente 5. Entonces tendríamos que DF, o la fuerza presente en el elemento DF, va a ser igual a 5 kips. Ya tenemos entonces aquí nuestras dos fuerzas presentes en el nodo D que no conocíamos. Entonces ya tenemos las primeras 4 de la parte de arriba y ahora tenemos estas dos
Ya son 6 elementos que conocemos su fuerza interna. Ya nada más nos faltan 3. Como puedes observar, en un inicio parecía este ejercicio bastante complejo, pero a lo largo de los pasos que hemos estado llevando a cabo va siendo bastante sencillo. En realidad lo podemos ir llevando con una fluidez bastante importante. Vamos ahora a analizar en qué situación estamos. Nosotros ya resolvimos todos los elementos de arriba. Ya resolvimos este y este. Ya resolvimos esos 6 elementos. Los únicos 3 que nos hacen falta son estos 3 de aquí. Entonces vamos a analizar qué es lo que sigue, qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que, por un lado, en el nodo C, tendremos ya nada más 2 incógnitas. En el nodo F seguimos teniendo 4 incógnitas, que son las 2 reacciones y las 2 fuerzas internas. Y en el nodo E tenemos 3 incógnitas. Entonces, en este momento podemos resolver el nodo C, porque tenemos 2 incógnitas. En el nodo C tendremos lo siguiente, tendremos la fuerza AC, tendremos la fuerza CD, tendremos la fuerza CF y tendremos la fuerza CE. De estas 4 fuerzas ya conocemos lo que es nuestra fuerza AC y lo que es nuestra fuerza CD. Entonces vamos a proceder a resolver el ejercicio. Cabe recalcar que nuevamente tenemos sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. En la sumatoria de fuerza en Y aparecerían las 2 incógnitas que tenemos, entonces no nos conviene comenzar por ahí. Y en la sumatoria de fuerza en X solo aparece una. Es por eso que nos conviene empezar por sumatoria de fuerzas en X. En la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tenemos lo siguiente, tenemos nuestra componente o nuestra fuerza completa, en este caso es CD, la fuerza completa CD. Y la componente de CF. Para la componente de CF usaremos el mismo triángulo que ya teníamos, porque aquí tenemos este mismo triángulo, tiene de base 12, de altura 5 y la hipotenusa es 13. Entonces para CF nuevamente estaremos utilizando el triángulo que ya conocemos. Nuestra componente horizontal de CF será positiva porque va hacia la derecha, será más 12 entre 13 que multiplica a CF. Y esto tiene que ser igual a 0. Como ya conocemos el valor de CD, entonces vamos a consultarlo. El valor de CD es de menos 30. Entonces simplemente lo colocamos y tenemos que menos 30 más 12 entre 13 que multiplica a CF va a ser igual a 0. Y entonces de aquí despejamos y tendríamos que CF va a ser igual a 13 doceavos de 30. Entonces nosotros tendríamos ya el valor de CF, que sería de 32.5 kips. Entonces vamos a colocarlo como 32.5 kips. Ya que conocemos el valor de CF, entonces podemos proseguir con nuestra sumatoria de fuerza en Y para encontrar el valor de CE. En la sumatoria de fuerza en Y tendríamos lo siguiente, tendríamos que la sumatoria de fuerza en Y tiene que ser igual a 0, tenemos AC porque va hacia arriba es positivo, menos CE porque va hacia abajo es negativo. Estos no se les tienen que sacar componentes porque ambos son verticales, es decir, toda la fuerza va en dirección del eje Y. Además de esto tenemos la componente de CF, que la componente de CF utilizaremos el triángulo rosa, que ya lo conocemos y va a ser menos 5 entre 13 CF. Y esto tendrá que ser igual a 0. AC ya sabemos el valor, vamos a consultarlo. ¿Cuál es el valor de AC? Aquí tenemos el valor de AC, que es de menos 5 kips. Entonces ya sabemos que AC es menos 5 kips, lo podemos sustituir y tendríamos que menos 5 menos CE menos 5 entre 13 que multiplica a CF, que CF lo acabamos de calcular, que son 32.5 kips, igual a 0. Con esto obtendríamos que CE va a ser igual a 17.5 kips. Ya tenemos entonces los dos valores que nos hacían falta de nuestro nodo C. Ya estamos por terminar el ejercicio, ya conocemos este, ya conocemos este y este. Lo único que nos falta es el valor del elemento que tenemos aquí. Es el valor del único elemento que nos hace falta saber cuánto vale.
Si observamos con atención para encontrar ese elemento, podemos utilizar el truco que aprendimos en el primer nodo, es decir, lo que aprendimos en el nodo B. Lo voy a explicar. Aquí en el nodo B dijimos que teníamos una situación muy particular. Esa situación muy particular se repite acá en el nodo E. Espero que sea clara para ti. De cualquier forma, si no, la voy a explicar. En este caso, en el nodo E tenemos dos incógnitas y es por el que se tendría que continuar. El nodo F aún tiene tres incógnitas. Seguimos teniendo esta barra y las dos reacciones. Entonces el nodo por el que podemos continuar es el nodo E. Y el nodo E es bastante sencillo porque tenemos esa situación particular que acabo de comentar. Para que te quede más claro, voy a poner nodo E. Voy a poner un diagrama de cuerpo libre del nodo E. Y aquí tenemos lo siguiente. Tenemos nuestra fuerza CE. Y tenemos nuestra reacción en E, la voy a colocar en rojo porque es una fuerza externa. Además de esto, tenemos nuestra fuerza EF. Espero aquí ya más o menos vayas identificando cuál es la situación particular de la cual estaba hablando. Y si no lo has identificado, es la siguiente. Es exactamente lo mismo que pasaba en el nodo B. Cuando tenemos una sola fuerza en una dirección en la que sea, esa fuerza tiene que valer 0. En este caso, en sumatoria de fuerzas en X, solo tenemos una fuerza, que es esta, que es EF. Entonces, necesariamente EF tiene que valer 0. Si no te queda muy claro, lo voy a expresar. Si hiciera yo la sumatoria de fuerzas en X, es igual a 0. Entonces, la única fuerza que esté en X es EF. Necesariamente EF tiene que valer 0. No hay otra fuerza en X, entonces la única fuerza que esté en X tiene que valer 0. Hasta aquí ya acabaríamos lo que tenemos que hacer con el ejercicio, pero para mí es importante recalcar la otra parte importante de esta situación en estos nodos. La otra parte importante es que en Y tenemos únicamente dos fuerzas. Como en Y tenemos únicamente dos fuerzas, entonces podemos identificar que el valor de CE y el valor de E tienen que ser el mismo. En este caso, para este ejercicio no nos sirve porque no nos estaba pidiendo las reacciones, únicamente nos pedía las fuerzas presentes en cada uno de nuestros elementos, entonces no es necesario hacer esa última parte. Pero es importante que lo vayas observando y que tú sepas distinguir cuando tienes esta situación muy particular, que puedas resolver estos nodos de manera muy sencilla. Si te fijas entonces, por ejemplo, si nosotros hubiéramos tenido ya esa habilidad de identificar esos casos desde un inicio, este nodo lo hubiésemos podido resolver desde antes. Es decir, hubiéramos podido encontrar que EF valía 0 desde un inicio. Desde antes, al simple momento de ver este ejercicio, podríamos identificar que EF vale 0. ¿Por qué? Por la configuración en la que están colocados. De hecho, una cosa muy importante o una habilidad muy importante que se debe de adquirir en este tipo de ejercicios es identificar los elementos que se les conoce como fuerza 0, es decir, los elementos que bajo esta situación de carga no están cargando. Ojo, esta parte es muy importante, es bajo esta situación de carga. No quiere decir que una estructura de este tipo nunca va a cargar este elemento. Esto quiere decir que bajo esta situación de carga, es decir, estas dos, este elemento estructuralmente no es necesario. Bajo esta situación de carga, esta estructuralmente tampoco es necesario, pero esto es bajo esta situación de carga. Si la situación de carga cambiara, es decir, si esta fuerza, por ejemplo, en lugar de ir horizontal, fuera vertical, vamos a suponer que en lugar de estar esa fuerza ahí, está la misma fuerza, pero ahora en el sentido vertical. ¿Qué es lo que va a pasar en el nodo B? El nodo B cambió de configuración totalmente. Ahora, esta fuerza nos hará que esta fuerza esté cargando lo mismo. Y como esta ya no existe, entonces ahora este vale 0. Espero esta breve explicación haya sido clara. Voy a continuar ya nada más para expresar los resultados. Recordemos que es importante expresar nuestros resultados, es decir, los signos que me salieron solo son importantes para mí porque yo decidí suponerlas a tensión, pero recuerda que tú lo puedes suponer a compresión o lo puedes suponer combinado, entonces tendremos signos distintos, pero para comprobar que efectivamente estamos calculando lo mismo hay que expresar nuestros resultados. Entonces voy a ir empezando de uno por uno, voy a empezar con los primeros que hicimos, que son los del nodo B. En el nodo B nos dimos cuenta que el valor en la fuerza BD es igual a 0, es decir, no está cargando nada. Nos dimos cuenta también que el valor en la fuerza AB es de 12 kips, nos salió negativo, luego entonces esta quiere decir que son 12 kips a compresión.
entonces le coloco la C de la compresión. Esto es para el nodo B. Vamos ahora al nodo A. Aquí tenemos la captura del nodo A. En el nodo A encontramos que AD nos salió de 13 kips y este nos salió positivo de acuerdo a como yo lo estoy suponiendo, entonces estos serían 13 kips a tensión. Entonces tendríamos que AD son 13 kips a tensión y vamos ahora con AC. AC sería una fuerza de 5 kips a compresión. ¿Por qué a compresión? Porque nos salió negativo y yo lo estoy suponiendo como tensión. Vamos con el siguiente nodo. Para el siguiente nodo, que es el nodo D, tenemos que CD nos salió de 30 kips a compresión y DF nos salió de 5 kips a tensión. Vamos con el siguiente nodo, que sería el nodo C. Entonces aquí tendríamos que CF nos salió de 32.5 kips a tensión y CE nos salió de 17.5 kips a compresión. Y por último el elemento EF, ese nos salió de 0. Este no es necesario decir si está a tensión o a compresión, porque no está ni a tensión ni a compresión, tiene una fuerza de 0. Entonces aquí ya tenemos todas las fuerzas internas de cada uno de los elementos y también tenemos indicado cuando están a tensión o cuando están a compresión. Este sería el procedimiento para resolver este ejercicio. Espero haya sido claro y te sirva para resolver tus dudas.